Y ya estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa y bueno, hoy Día del Maestro también es una buena oportunidad para hablar en dónde está la educación en nuestro país luego de la reforma educativa, bueno, pues propuesta por la actual administración. Reformas más van, reformas vienen y los estudiantes siguen sin aprender a leer, sin aprender a comprender textos. Vaya, prácticamente estamos en malas condiciones, o lo puedo poner así, en peores condiciones por el tema de la pandemia y porque hoy por hoy no hay datos que nos orienten hacia saber en dónde está el sector educativo. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, felicidades. Pues finalmente tú también eres maestro, yo también soy maestro en diferentes instituciones, pero finalmente algo hemos aprendido de ser maestros. Así es, felicidades también para ti, te mando un abrazo. Y Víctor, bueno, mira, reformas vamos a platicar de las más recientes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador. Todas aseguran que buscan mejorar la educación en nuestro país. Sin embargo, hasta antes de esta reforma, que nos comparábamos con países miembros de la OCDE, pues México ocupando prácticamente los últimos lugares y bajando cada vez más. Esto hoy en día pues no nos permite saber bien a bien dónde estamos parados, Víctor, en el tema educativo. No sabemos realmente qué tantos aprendizajes están adquiriendo nuestros estudiantes de todos los niveles educativos. Y vaya, la ignorancia, al parecer, como si fuera este juego de mesa, al parecer la ignorancia va ganando. Sí, es lamentable, Lalo, pero yo veo con preocupación como, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública sirve muchas veces más de trampolín pasajero para muchos políticos que la ocupan, que por cierto es una de las oficinas más bonitas, según tengo entendido, dentro de las direcciones de gobierno. La ocupan con fines netamente políticos y pocos cambios, pocas transformaciones de base, de fondo se hacen en el sistema educativo mexicano. La última que me viene a mente es precisamente la que se logró con Peña Nieto, que después allá por el 2013, que después se vendría abajo, que la quitaría el actual gobierno, porque es otra de las características de nuestro sistema de educación. Cada gobierno, cada administración siente la necesidad de impulsar un cambio, una transformación que no siempre es para bien. Ya lo hemos visto, lo que está ocurriendo actualmente, en la que se trata de cambiar toda la estructura de educación para tratarla de hacer afín a un nuevo concepto ideológico, llevarla a un nuevo terreno ideológico más afín a los objetivos de esta administración. En fin, esa es una parte del problema. El otro atraviesa, por lo que ya hemos sabido, Lalo, casi 2 millones de profesores sindicalizados en uno de los sindicatos más poderosos de América Latina, si no es que el más, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también ha servido de botín, de objeto para mil y un asuntos de tipo político, casi siempre al frente maestros corruptos que se han enriquecido brutalmente y que han permitido el otro aspecto que también te citaría aquí, que son las malas condiciones de la gran mayoría de los profesores, porque ese es otro de los grandes problemas. Nuestro sistema educativo atraviesa también por los pésimos sueldos de los profesores en su mayoría, a pesar de los aumentos que se dan para el esfuerzo y el trabajo que tienen ellos y para lo que significan. Yo siempre he considerado que tanto profesores como policías deberían ser de los profesionistas mejor pagados en este país, pero desgraciadamente son los menos pagados, los menos mejor pagados en todos los niveles, tanto en la educación privada como en la educación pública y también en los niveles de primaria, secundaria, en fin, que los sueldos son realmente de miseria. Así es, y el sindicalismo, tú lo acabas de mencionar y lo acabas de decir muy bien, Víctor. Fíjate, tenemos un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando ambos están buscando llevar agua para su molino a final de cuentas, en donde a su vez estos sindicatos se dividen en subsindicatos. Ya no sabes bien a bien cuántos sindicatos existen en una entidad federativa por la cantidad que son. Todos dicen cuidar los intereses de los maestros, pero cuando platicas con los maestros, esos intereses no se ven
o no se ven reflejados. Un maestro sigue comprando productos educativos para su salón, sigue poniendo en algunos casos hasta los aires acondicionados de su bolsillo, les hacen adecuaciones a los salones para que los estudiantes estén mucho más contentos y tengan un mejor ambiente donde puedan compartir las enseñanzas que el maestro les quiera dar. Por otro lado, Víctor, el tema, las sociedades de padres de familia, una educación gratuita en el que no es gratuita en la parte pública, porque prácticamente obligan a los padres de familia a poner las cuotas escolares para la sociedad de padres de familia y que con esto se cubra una obligación del Estado mexicano en materia educativa, que es mantener unas instalaciones sanas, pagar la luz, pagar servicios, vaya, y a final de cuentas todo esto demerita el trabajo que hace el maestro o la maestra al frente de su grupo, porque las condiciones simplemente no están dadas. Pero eso sí, ahí tienes a los líderes de los sindicatos en sus carros últimos modelos, disfrutando de casas en las mejores colonias, de viajes, de perfumes, de bolsas. Bueno, ¿qué te puedo decir, no? La maestra Elvester. Fíjate, el sindicalismo en México goza de mala fama, a pesar de que lo hemos visto y lo hemos analizado, Lalo, una figura necesaria, una figura de gran utilidad social cuando es bien entendida, como se aplica en otros países, porque representa los intereses de los trabajadores y lucha por sus mejoras. El buen sindicalismo en el buen sentido entendido, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un ejemplo precisamente de cómo se desvirtúa un sindicato, igual que Pemex, igual que en la Comisión Federal de Electricidad, igual que en los ferrocarrileros, donde finalmente hemos visto sindicatos que han terminado pues sirviendo a los intereses del gobierno en turno. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es básicamente lo mismo, ¿no? Un sindicato que ha sabido acomodarse a lo largo de su historia, ha sabido acomodarse con el presidente en turno siempre. Y bueno, cuando han tenido sus fricciones ya hemos sabido las historias, lo que pasó con la profesora Elvester, que también durante mucho tiempo se sabía y se supo no solo de sus riquezas y de sus dineros, sino también del poder que ostentó, pero también de los juegos políticos y de cómo utilizaba el sindicato para poderle hacer el juego a Felipe Calderón en su momento, a Peña Nieto, con quien por cierto cayó de su gracia, hay que recordar, por apoyar a los panistas y terminó en la cárcel durante un periodo. Y a pesar de que sabemos de esas riquezas indebidas y de esos abusos, no fue precisamente por los dineros ni las malas fortunas malavidas por lo que terminó en la cárcel, sino finalmente por no haber sido dócil a los intereses del presidente en turno. Después vendrían esos otros líderes, Juan Díaz de la Torre o Alfonso Cepeda Salas, que han sabido jugar y moverse en este doble terreno tan ambiguo y estar muy a modo de la llamada ahora cuarta transformación. Y la verdad pues transcurre con cierta tranquilidad, porque ya los profesores, el sindicato de profesores, que no es una fuerza menor, ha dejado claro que seguirá apoyando los cambios de Andrés Manuel López Obrador. Y es el sindicalismo que le ha hecho mucho daño a prácticamente todas las áreas del gobierno federal y los gobiernos estatales, pero tampoco me quiero o no lo quiero dejar pasar, querido Víctor, el tema de la secretaria de Educación Pública. Mira, más allá de la anécdota que no sabría qué contestar, no sé si coincidas conmigo, Víctor, pero vaya, ¿dónde está la secretaria de Educación Pública en México? Más allá de que la vimos hace unos días para arrancar el programa contra las drogas en los jóvenes, ¿qué hace la secretaria de Educación? Vaya, Max Arriaga parece más el secretario de Educación con estos absurdos libros de texto que están proponiendo, todos ideologizados, a la propia secretaria. Te comentaba al principio, ¿no?, que finalmente parece una secretaría de adorno cuando debería ser fundamental en el cambio, ¿no? Tú lo explicabas hace unos minutos y sí me queda claro que este modelo educativo que se formó en el contexto del porfiriato y que pues no ha tenido cambios fundamentales en el fondo, finalmente debería de ser progresista, debería de ser siempre de estar a la vanguardia, de estar luchando por las mejores posiciones para los muchachos, pero pues no, desgraciadamente no es así. Atrapado entre sindicatos como el Sindicato de Trabajadores, la propia coordinadora que también tiene su propia fuerza en el centro del sur del país y del sureste. En fin, difícil el escenario para la educación, sobre todo. A una pregunta de ¿estaremos haciendo bien las cosas o no? La respuesta es, Lalo, el futuro lo tenemos ya en puerta y basta ver el tiempo que se invierte en educación, los niños japoneses, los niños indios, los niños estadounidenses, los niños europeos, y compararlos con lo que hacemos nosotros y ver dónde estamos en la escala de evaluación
de los países más desarrollados para darnos cuenta de que nos estamos atrasando en esta carrera y que nuestros hijos, como decía un analista internacional que me llamó mucho la atención, corremos el riesgo de que si no nos ponemos las pilas en materia de educación, terminarán siendo quienes carguen los portafolios y las maletas a estos personajes que hoy se están preparando mejor. Parece mentira, Víctor, pero sí tienes toda la razón. ¿Y sabes cuál es el problema? Ya con esto me despediría y te agradeceré mucho este espacio. El que no tenemos hoy por hoy conocimiento de en dónde estamos parados. Por lo menos hasta hace 4 años sabíamos en relación a otros países cómo estábamos. Hoy no hay prueba PISA, no hay prueba enlace o planea o como le quisieran llamar, no hay una evaluación integral del servicio docente, no hay una evaluación integral del sector educativo ni de los estudiantes. ¿Dónde estamos? La verdad, yo lo ignoro y esto que está pasando hoy, como lo acabas de decir, nos va a repercutir el día de mañana. Lamentable el escenario, Lalo, pero sí, al menos preocupante, ¿no? Y sí creo que debemos de seguir insistiendo en este tema y exigiendo sobre todo por nuestros hijos. Así es. Bueno, pues Víctor, te agradezco mucho el que hayamos podido platicar tú y yo en el tema sobre la mesa, en ausencia del director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio. Que tengas una excelente tarde, muy buenas tardes. Buen inicio de semana, Lalo, buenas tardes. Buen inicio de semana, Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias.